Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Si es tu primera vez, un abrazo enorme. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo constante. Hoy tengo un tema que, créanme, les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias del espectáculo, pero no cualquier noticia. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja del momento, o al menos, la pareja del pasado que sigue generando muchísima conversación. Vamos a desmenuzar una serie de revelaciones explosivas y comentarios que, sinceramente, impactaron a todo el mundo. ¿Listos para el chismecito? Yo sé que sí. Vamos a analizar a fondo lo que dijeron, lo que implicaron, y cómo todo esto resonó en el corazón de sus fans y en la industria del entretenimiento. Prepárense para un viaje lleno de drama, emociones y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia, quiero hacer una petición muy especial: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, arranquemos con la historia. Empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja protagónica de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era palpable y rápidamente, la ficción se convirtió en realidad. Comenzaron a salir y su romance fue un fenómeno mundial. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, y se convirtieron en la pareja más mediática del momento. Todos querían saber cada detalle de su relación. La serie, una comedia romántica que nos conquistó a todos con su encanto y sus personajes entrañables, fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor surgiera entre los protagonistas. Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador interpretado por Kerem, y Eda Yildiz, la joven florista soñadora encarnada por Hande, nos enamoraron con su historia en la pantalla. Pero lo que muchos no esperaban, o tal vez sí, era que la magia que veíamos en la ficción trascendería la pantalla y se materializaría en la vida real. La noticia de su romance, que se filtró a los medios y a las redes sociales, fue recibida con júbilo por sus seguidores. Fotografías de la pareja paseando de vacaciones, compartiendo momentos juntos, se volvieron virales en cuestión de minutos. Las revistas del corazón, los portales de noticias del espectáculo, y las cuentas de fans dedicadas a ellos, se alimentaban de cada detalle, de cada gesto, de cada rumor. La pareja se convirtió en sinónimo de amor, de éxito y de glamour. Y claro, como en toda historia de amor mediática, la presión, la exposición y las expectativas del público comenzaron a ejercer su peso. Cada movimiento, cada publicación, cada like en redes sociales, era analizado con lupa. Los fans, con su cariño incondicional, pero también con su deseo de saberlo todo, alimentaban la máquina del chisme y la especulación. La pareja de repente no solo tenía que lidiar con su relación, sino también con la opinión pública y con la constante mirada de los medios. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su romance llegó a su fin. La noticia de su separación fue un shock para muchos. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? Las teorías eran infinitas y la verdad, como suele ocurrir, permaneció en gran medida oculta. El anuncio de la ruptura fue un golpe para los fans, quienes veían en Kerem y Hande la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desconcierto y de especulaciones. ¿Qué había pasado en secreto? ¿Qué motivos habían llevado a la pareja a tomar esa drástica decisión? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente tanto Kerem como Hande han hecho declaraciones que, analizadas en conjunto, nos dan pistas interesantes sobre lo que pudo haber sucedido. No han sido directamente revelaciones explosivas, en el sentido de una confesión detallada, pero sí han dejado caer comentarios en entrevistas y en redes sociales que han resonado fuertemente. Una de las declaraciones más comentadas fue la de Kerem Bürsin en una entrevista. Fue consultado sobre su relación con Hande y sobre cómo la fama, a veces, puede afectar una relación. Kerem, con su característica honestidad,
respondió que la presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Mencionó que a veces es difícil mantener la privacidad y que la gente tiende a opinar y a especular sobre cosas que no conoce. Este comentario resonó mucho entre los fans y en los medios. Muchos lo interpretaron como una señal de que la intensidad de la atención mediática pudo haber sido un factor importante en su separación. La idea de que la presión externa afectó su relación fue muy debatida. ¿Fue demasiado para ellos? ¿No pudieron lidiar con la constante mirada pública? Kerem, con su mirada profunda y su voz grave, transmitió la complejidad de vivir una relación bajo el escrutinio público. La dificultad de mantener la privacidad, de proteger la intimidad y de lidiar con la especulación constante quedaron implícitas en sus palabras. ¿Cómo mantener una relación sana cuando cada movimiento se analiza y se juzga? ¿Cómo construir un futuro juntos cuando el mundo entero opina sobre tu vida personal? Hande, por su parte, también ha hecho algunas declaraciones que complementan el relato de Kerem. En una entrevista habló sobre la importancia de la independencia y la necesidad de mantener la autenticidad. Mencionó que es fundamental ser fiel a uno mismo y no dejarse influenciar por lo que otros esperan. Aunque no mencionó directamente a Kerem, muchos interpretaron sus palabras como una reflexión sobre su relación. Hande, con su belleza natural y su espíritu rebelde, siempre ha sido una mujer que valora su individualidad y su libertad. Sus palabras, aunque sutiles, resonaron con fuerza en el corazón de sus seguidores. ¿Había sido la pérdida de la independencia un factor en su separación? ¿Había sentido la necesidad de reencontrarse consigo misma, de priorizar sus sueños y sus proyectos personales? Algunos fans y analistas del mundo del espectáculo sugirieron que Hande, con su creciente popularidad y sus proyectos individuales, pudo haber sentido la necesidad de tener su propio espacio y de enfocarse en sus metas personales. La idea de que Hande en ese momento de su vida necesitaba priorizar su carrera y su crecimiento personal fue una interpretación muy común. La carrera de Hande en ese momento estaba en pleno auge. Sus proyectos individuales, sus campañas publicitarias y su presencia en eventos internacionales la habían convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. La presión de la fama, la exigencia de la industria y la necesidad de mantenerse relevante pudieron haber influido en sus decisiones. Otro punto clave para entender esta historia son las redes sociales. Kerem y Hande, después de su separación, han mantenido una postura muy discreta en cuanto a lo que se refiere a su relación pasada. Evitan mencionar el tema directamente y prefieren enfocarse en sus proyectos actuales. Sin embargo, de vez en cuando aparecen pequeños detalles que los fans no dejan pasar desapercibidos. Por ejemplo, los likes que se dan mutuamente en Instagram o los mensajes sutiles que publican en sus historias. Estos pequeños gestos, aunque mínimos, generan mucha expectativa y especulación. ¿Significan algo? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Simplemente se mantienen en buenos términos? El misterio sigue vivo. La relación entre Kerem y Hande en las redes sociales es un reflejo de la complejidad de su relación. Los likes, los comentarios y las publicaciones en Instagram y Twitter son analizados con lupa por los fans y por los medios. ¿Qué significa un like en una foto? ¿Es un saludo amistoso, una señal de cariño o una indirecta? La respuesta, por supuesto, nunca está clara. Otro tema que ha generado mucho debate es la vida sentimental actual de ambos. Tanto Kerem como Hande han sido vinculados con otras personas. Kerem, por ejemplo, ha sido fotografiado con diferentes mujeres, y los medios han especulado sobre posibles romances. Hande, por su parte, también ha sido relacionada con otras figuras del espectáculo. Pero, ¿qué significan estas nuevas relaciones? ¿Son verdaderas relaciones? ¿O simplemente son rumores? En el mundo de las celebridades es muy difícil saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que cualquier nuevo romance genera un nuevo ciclo de atención mediática y de especulación. Las nuevas relaciones, los nuevos romances, son inevitables en el mundo del espectáculo. La vida continúa y las personas siguen adelante buscando nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Pero, ¿cómo afrontar la constante mirada pública, la especulación y la comparación con el pasado? La respuesta, por supuesto, es individual. Ahora analicemos los comentarios que, sin ser directamente revelaciones, han impactado.
Me refiero a las indirectas, a los gestos, a las publicaciones en redes sociales que en conjunto nos dan una idea más clara de lo que pudo haber sucedido. Un comentario que llamó mucho la atención fue el de una amiga cercana a Ande. En una entrevista, esta amiga habló sobre la personalidad de Ande y sobre cómo ella valora mucho su independencia y su libertad. La amiga resaltó la importancia que Ande le da a su trabajo y a sus proyectos personales. Este comentario, aunque indirecto, reforzó la idea de que la necesidad de autonomía de Ande pudo haber sido un factor en su separación. La amistad, la lealtad y la complicidad son valores importantes en la vida de Ande. Las palabras de su amiga, aunque sutiles, revelaron la importancia de la independencia y de la libertad personal en la vida de la actriz. ¿Fue la falta de espacio, la dificultad de conciliar las prioridades personales con las exigencias de la relación, un factor determinante en la ruptura? También hemos visto comentarios de otros colegas de Kerem y Ande. Actores y actrices que han trabajado con ellos han dado su opinión sobre la relación. Algunos han hablado sobre la química que tenían en el set, otros han evitado hacer comentarios directos. Pero en general, la impresión es que todos respetan la privacidad de ambos y evitan entrar en detalles. El respeto, la discreción y la prudencia son valores importantes en la industria del entretenimiento. Los colegas que han compartido tiempo y experiencias con Kerem y Ande prefieren mantener una distancia prudente, evitando entrar en detalles y respetando la privacidad de ambos. Un aspecto importante a considerar es la evolución de Kerem y Ande como personas y como profesionales. Ambos han crecido mucho desde que iniciaron su relación. Han tenido nuevos proyectos, han ganado reconocimiento internacional y han madurado como individuos. Esta evolución inevitablemente afecta sus prioridades y sus decisiones personales. El crecimiento personal, el desarrollo profesional y la madurez son procesos inevitables en la vida de cualquier persona. Kerem y Ande, con su talento, su dedicación y su esfuerzo, han logrado importantes éxitos en sus carreras. Este crecimiento, esta evolución, ha afectado sus prioridades y sus decisiones personales. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? No tenemos una verdad absoluta ni una confesión detallada sobre lo que pasó entre Kerem y Ande. Sin embargo, gracias a las declaraciones indirectas, a los comentarios, a los gestos y a la constante observación de los medios, podemos entender algunas cosas. Primero, que la presión mediática y la exposición constante pudieron haber afectado su relación. Segundo, que Ande pudo haber necesitado priorizar su carrera y su independencia. Tercero, que ambos han crecido y han evolucionado como personas, lo que inevitablemente afecta sus decisiones personales. La historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel es un reflejo de lo que sucede en el mundo del espectáculo, un romance que nace en la ficción, se convierte en un fenómeno mundial, y que por diferentes razones, llega a su fin. Una historia llena de emociones, de expectativas y de la constante mirada del público. La historia de amor de Kerem y Ande, como muchas otras historias de amor mediáticas, está llena de matices, de complejidades y de interrogantes. La presión mediática, las expectativas del público y las prioridades individuales son solo algunos de los factores que pueden influir en el destino de una relación. Es importante recordar que Kerem y Ande son personas, con sentimientos y con derecho a su privacidad. Aunque nos encante el chisme y la farándula, debemos respetar sus decisiones y su espacio personal. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Ha sido un placer compartir con ustedes todas estas noticias y opiniones. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Ande? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Cuéntenmelo todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao, chao.